Queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia, les estoy saludando con mucho cariño, con mucho aprecio a todos aquellos que de alguna manera se conectan para ver este sencillo programa de estudios bíblicos y el momento que pasamos orando e investigando la palabra de Dios. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz. Y el propósito de este programa es que en medio de esta pandemia, de estos momentos difíciles, de preocupación, de tensión política, ¿por qué no? Recurramos al refugio seguro que es Cristo, su palabra, sus promesas. Debemos estar confiados, tener paz en nuestros corazones, que si Él va al timón, todo va a estar bien. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan y vamos por versículos investigando, disfrutando las figuras, las enseñanzas. También nos hemos saltado otros textos bíblicos para apoyar y entender mejor la palabra de Dios. Creo que cada día que estudiamos la Biblia nos llevamos una sorpresa, una nueva experiencia que ilumina nuestras vidas y nos hace tener paz y confianza en momentos difíciles. Quisiera que antes de abrir la palabra tengamos una oración para pedir la presencia de Dios, invocar su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día de vida y de salud y de trabajo y de esfuerzos donde nos has acompañado. Gracias porque pudimos regresar a la casa, encontrar nuestros seres queridos en buenas condiciones físicas y emocionales, y en esta hora nos remitimos a ti buscando refugio, apoyo, consolación en las Sagradas Escrituras. Oramos para que tu presencia esté aquí con nosotros en este breve estudio bíblico, donde alguna enseñanza provechosa pudiera alimentarnos en esta hora. Estamos orando por los enfermos, por los necesitados, por las personas que sufren injustamente y porque tú hagas justicia. Oramos por el gobierno de nuestro país en este momento, por los asuntos políticos que se están desenvolviendo. Queremos invocar tu nombre, reclamar tu visita, tu presencia en estos dilemas, y que la iglesia salga beneficiada, que tu pueblo salga bendecido en todos estos movimientos y que el mensaje se pueda predicar con libertad, sin obstáculos, y podamos seguir llevando almas para Cristo en cualquier circunstancia. Oramos por nuestros hijos, por nuestras familias, y porque al manejar el texto bíblico tú nos des el gozo de sentir la inspiración divina, la ayuda del Espíritu Santo, y podamos aplicar estos versículos a nuestras vidas en lo personal. Oramos por tu presencia con todo respeto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Juan está denominado el libro del amor, o un evangelista que destaca el amor de Cristo y el sacrificio por los seres humanos, y con aquella bondad y con aquella delicadeza que Jesús asistía a todos aquellos que venían a Él. Estamos estudiando el capítulo 5, como dije anteriormente, y hoy vamos a estudiar a partir del versículo 24, que fue el último que estudiamos la vez pasada, y vamos a escoger quizá algunos más con su contexto bíblico. Así que vamos a comenzar en el último versículo. Decía Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es un versículo concluyente, es como una tesis, digo yo, de todo el Evangelio, de toda la reacción del hombre a la invitación de Dios. El que cree al que me envió, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Aquí está la combinación perfecta. El que oye mi palabra y cree que Cristo es el enviado, que es el Mesías,
dice, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí aparece un término de muerte a vida que va a respaldar la posición bíblica de que cuando las personas no tienen conocimiento de Dios, no han recibido la invitación, no han leído en la palabra de Dios el maravilloso plan de redención, son personas que aparecen bíblicamente como muertos o insensibles espiritualmente. Sin embargo, el que oye la palabra y cree en Jesucristo, cree en el mensaje de Dios, ha pasado de ese estado de muerte, ese estado de insensibilidad a vida espiritual activa, vida en Cristo. También el Señor aprovecha para enfatizar otros elementos que vamos a estudiar a continuación, y viene el versículo 25 y dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí tenemos la primera presentación del versículo 25. Nos estamos recordando cuando Cristo habló con la mujer samaritana, le dice esta misma frase: mujer, créeme que la hora ha llegado y la hora es, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En este versículo 25, Cristo se está refiriendo al momento presente donde Él está impartiendo la palabra de vida. Se refiere a Él. Los muertos espiritualmente, la gente insensible, oirán su voz, van a reaccionar. Y es sorprendente ver que mientras que muchos escribas y fariseos y gente encumbrada de la sociedad aquella rechazaron a Jesús y lo despreciaron, las prostitutas, los ladrones, los publicanos, la gente de baja condición moral, les fue muy fácil aceptar a Cristo y recibir a Cristo. A esto específicamente se refiere el versículo 25, y yo se los vuelvo a leer para que lo vuelvan a recibir. Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Por qué ahora es? Porque Él está delante de ellos. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se refiere directamente al ministerio que Cristo estaba realizando en ese momento. Ahora, va a abundar en el versículo 26 y confirma diciendo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí tenemos el gran dilema del hombre que no cree, el hombre ateo, el hombre que ha estado distante, el hombre que ha estado vacío, el hombre que ha estado muerto en delitos y pecados, en una vida corrupta, en borracheras, en pleitos, en discusiones, en materialismo, etc. Hemos estado muertos hasta aquí, pero ahora, al conocer a Cristo, recuperamos la razón, entramos en la vida espiritual. Esto es una reacción que es contravía, contra naturaleza. Nuestra naturaleza es rebelde. Rechazamos las cosas de Dios, nos es difícil aceptar la palabra de Dios, pero los que oyen esta voz tienen vida. O sea, comienza la vida para ellos, comienza el beneficio de la salvación a adjudicarse en estas personas. Por eso dice Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aunque en este versículo se siente una dependencia del Padre, una dependencia del gesto de impartir poder al Hijo, no es otra cosa que un versículo característico de la divinidad de Cristo y de la igualdad con el Padre. Noten que dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo
tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo y el Padre son una misma cosa y son iguales y su divinidad es auténtica. Muy importante este versículo porque está medio escondidito, pero nos está hablando sobre la divinidad de Cristo y el poder de Cristo, que es tan ilimitado como el poder del Padre. Vamos a entrar en el versículo 27, que es un versículo que le está entregando a Cristo también más autoridad. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Quién va a juzgar las naciones? ¿Quién va a juzgar la humanidad? Delante de quién nos vamos a parar todos un día. Dice, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo nos dice que nadie mejor que Él para juzgarnos. ¿Por qué? Cristo se humanizó, vivió en este mundo una vida muy azarosa, muy complicada. Satanás lo perseguía constantemente, le planteaba tentaciones crueles y dolorosas. Cristo no respiraba de una tentación, de una oposición de los fariseos. O sea, fue un ministerio sangriento el que Cristo llevó en esta tierra para presentar la palabra de Dios. Y lo que predicamos, los que enseñamos, los que viajan a enseñar la palabra, los misioneros, tienen igualmente vidas dolorosas porque el enemigo va a ejercer oposición a los pastores, a los ministros, a los misioneros y a toda persona que se dedica a predicar la palabra. Va a tener muchísima oposición. No solamente de los de afuera, también de los de adentro. Increíble. A veces hay pastores, hay predicadores que comienzan a hacer un ministerio sacrificado, abnegado, y sus mismos superiores le comienzan a poner trabas y obstáculos que no se puede ni creer esto. Sin embargo, sucede. Así que no es solamente oposición de afuera, sino oposición de adentro también. Ahora, el ministerio de Cristo fue un ministerio muy sacrificado, muy abnegado. A veces era capaz de dormirse en un bote en medio de una tormenta. Cuán extenuado, cuán cansado debía estar, porque su pasión era alcanzar un alma más, llevar el evangelio, difundir la palabra, acercar el reino de Dios, que la gente viera que Dios amaba al pecador, aunque aborrecía el pecado, pero amaba al pecador. Por eso es que la gente de dudosa reputación y de baja condición moral se sentían libres, se sentían felices caminando con Cristo. Qué delicada, qué amorosa, qué abnegada debe ser la prédica, la vida, la enseñanza de un pastor, de tal manera que la gente desee pasar tiempo con él. Quieren estar cerca de él recibiendo su palabra, su enseñanza, así como Cristo lo hacía. Dice el versículo 27 que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él estuvo entre los hombres. Él vivió una vida sin pecado. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la muerte. Él sabe lo que es la enfermedad. Él estuvo cerca de nosotros. Ahora, ¿hay algún motivo para pecar, para dejarse llevar por la circunstancia, caer en la tentación? ¿Hay algún motivo justificado para la flojera o para caer? No, porque Cristo, mientras estuvo en la tierra, mientras anduvo entre los hombres, se mantuvo conectado con Dios, oraba horas interminables, recibía el poder de Dios para poder enfrentar las crueles tentaciones de Satanás. De la misma forma, nosotros pasamos por tentaciones espirituales, tentaciones físicas, pasamos por momentos de angustia, por preocupaciones, por perplejidad, por carencias, todo tipo de batallas enfrentamos en esta tierra. ¿Cómo podemos vencer? Por medio de la oración. Debemos orar más, protestar menos, quejarnos menos, sufrir menos, asustarnos menos. Digo todo esto porque la persona que ora es una persona que se va fortaleciendo,
Dios le va regalando excelencia, palabras, riquezas espirituales, y esta persona se convierte en una fuente de transmisión de la palabra de Dios, una fuente de agua pura. Por eso dice que Dios le entregó el juicio, Él es el que va a juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el que nos conoce. Él sabe todo de nosotros. Igualmente, no tenemos ningún cuento que hacerle a Cristo, porque Él vivió como nosotros, enfrentó el pecado y lo venció en el poder de la oración y en el nombre del Padre. Dice el versículo 28, vamos a terminar en el versículo 29, dice el versículo 28, no os maravilléis de esto. Y ahora transporta la misma idea, la misma enseñanza de que los muertos espirituales cuando oigan su voz vivirán, y lo transporta ahora a la muerte física y a la resurrección física, para que tengamos evidencias de las dos situaciones. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, aquí tenemos un enfoque doctrinal bíblico muy importante. Ya sabemos que hay muchos hermanos nuestros de otras denominaciones, de otras iglesias, que les han enseñado, no la Biblia, les han enseñado los predicadores, los pastores, los maestros de clases bíblicas, que las personas buenas van para el cielo y allá están con Cristo alabando al Señor. Sin embargo, la Biblia no se contradice. Cada pasaje bíblico, en los Salmos, en cualquier lugar de la Biblia encuentras citas que aclaran las posiciones doctrinales sanas o la sana doctrina. Dice este versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No dice, vendrá la hora cuando todos los que están en el cielo oirán su voz y bajarán a la tierra. No dice así. Dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vamos a buscar una cita muy interesante que está en Salmo 146, yo lo tengo marcado aquí. Salmo 146, versículo 3 y 4. Voy a leer estos dos versículos. Salmo 46, 3 y 4. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y muy al punto este versículo con las elecciones, con los presidentes que hemos escogido, o el que no escogimos, o lo que va a venir, o lo que están prometiendo. Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en el hombre salvación. Versículo 4, muy importante el versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Quién vuelve a la tierra? El hombre. Sale su aliento, sale su respiración, la última respiración, expiró, es lo que quiere decir. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ok. Ahora, a ti te han enseñado en la clase bíblica, o el pastor de la iglesia, o quien sea, o la pastora, que si la persona Lolita, la señora Lolita se murió, como era tan buena, ella está con el Señor, alabando al Señor. Pero dice el texto bíblico, aclarando la sana doctrina, que sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Quién vuelve a la tierra? Lolita. ¿Por qué? Porque Lolita fue formada un día del polvo de la tierra y ahora vuelve al polvo de la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, no va a pensar más. Ahora, vamos a buscar otra comprobación bíblica que está aquí en Eclesiastés. Estos son textos muy conocidos para algunos, pero para otros son nuevos. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Oigan esto, qué interesante.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Wow. Tú habías oído seguramente esta frase, los muertos nada saben, porque esto se ha dicho muchas veces. Bueno, mira de dónde viene esa cita. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Se apagó, es un aparato que se apagó. También su amor, versículo 6, Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tú puedes encontrar esa cita en tu Biblia o en cualquier Biblia, ya sea protestante, católica, versión Nuevo Mundo, lo que tú quieras, encuentras ese versículo. Dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora dice aquí el versículo que estamos leyendo: no os maravilléis de esto, dice Cristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es una comprobación bíblica de una doctrina. Siempre digo, si encuentras una doctrina bíblica, para que sea doctrina, tiene que tener una base bíblica en el Antiguo Testamento y una base bíblica o comprobación en el Nuevo Testamento. Si lo encuentras en los dos lugares, es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios y hay una perfecta unidad y congruencia en todos sus libros. No hay ningún antagonismo. Las personas que dicen que la Biblia se contradice, seguramente no la han leído, ni la han estudiado, ni la conocen. Dicen por decir, como decir un chisme de alguna persona honorable. Es un chisme nomás. La Biblia tiene una perfecta unidad de doctrina y de mensaje. Así que vimos en Ezequiel, en Eclesiastés, y vimos en Salmos que los muertos están tranquilitos en la tumba. Ahora dice Cristo aquí: no os maravilléis de esto, y lo aplica ahora a la vida física, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, si todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, en los sepulcros hay personas buenas y hay personas malas. ¿Cómo se las va a arreglar el Señor para hacer el juicio? Porque dice que va a hacer un juicio. En el versículo 27 dice que también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Quién? El Padre al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, el que va a juzgar al mundo es Cristo. Ese día lo tendrán que ver los soldados romanos, los escribas y los fariseos, el sumo sacerdote, Pilato, César. Todo el que tuvo que ver con la muerte de Cristo, ese día lo van a ver otra vez, pero no humilde, con una túnica, unas sandalias gastaditas de tanto caminar. Lo van a ver completamente glorificado en toda su divinidad y su excelente majestad, como Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en aquel caballo blanco, listo para vengar y para destruir a los impíos. Esa será la próxima visión. Ese es el juicio de Dios, es la sentencia que se va a aplicar sobre todas las naciones. Dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, esto a lo mejor no lo habías oído, porque sí sabemos que cuando Cristo venga, van a resucitar los fieles y van a venir a resurrección de vida. Y eso nos alienta y nos alegra el corazón. Pero también dice que los que hicieron lo malo vendrán a una resurrección para condenación. O sea, todos los impíos de todas las edades, de todas las épocas de la tierra, van a resucitar, van a ver a Cristo venir, pero solamente para condenación. Esta es la resurrección que sucede después
que los redimidos regresan a la tierra en la santa ciudad con Cristo a la cabeza. Cuando la nueva Jerusalén viene a sentarse sobre esta tierra, viene la resurrección a condenación de todos los impíos que quieren atacar la santa ciudad. Eso ya lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puede hacer en privado y con mucho gusto se lo voy a responder. Ahora, ¿qué dice aquí? Aquí se va a operar un juicio. Cuando Cristo venga, los impíos mueren, los impíos vivos mueren al resplandor de su venida y los fieles pueden mirar a Cristo y son arrebatados a recibir al Señor en el aire y así estaremos ya siempre con el Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Ahí describe cómo será. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Qué interesante que el mal y los impíos tienen un final. Hay un momento en que termina la historia del pecado para siempre y nunca más una sola nota de maldad y de pecado habrá en el universo. Ahora, ¿cuál es la esencia que nos está presentando el Señor Jesucristo en esta porción bíblica? De San Juan capítulo 5 del 25 al 29. Mientras vivimos, mientras estamos en esta tierra, mientras caminamos en esta tierra, tenemos la tendencia a separarnos de Dios, a alejarnos de Dios, a menospreciar las Escrituras. Y lo que mejor podemos hacer es aceptar ir a la iglesia. El mejorcito de nosotros aceptó ir a la iglesia y vamos a la iglesia, hacemos una costumbre, nos compramos ropita para ir a la iglesia, algunos desarrollan talentos, cantan, oran, hacen cualquier cosa, pero humillarse a estudiar, a profundizar, a escudriñar las Escrituras como Cristo manda, lo hacemos un poquitico de creyentes nada más en la tierra. Ahora, el Señor manda escudriñar las Escrituras porque ahí es donde aparece la doctrina. ¿Cuántas personas están engañadas pensando que su mamá y su papá, como eran tan buenos, están en el cielo? Y que nos están mirando desde el cielo, y que es una estrella que nos guía, y ellos nos cuidan. Hermano, eso es falso. Eso no existe. Eso es una fantasía y es una herencia católico medieval. Nosotros no tenemos por qué creer en lo que la Biblia no enseña. Lo que la Biblia enseña es que al sepulcro donde tú no vas a sentir más nada, tu memoria es puesta en el olvido y hasta ahí tu odio, tu amor, todo se acabó. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio, cuando Cristo venga. Los que hicieron lo bueno, mira, aquí está en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ya te diste cuenta por qué es que no puede haber nadie en el cielo? Porque no ha habido juicio. Si Cristo no ha hecho el juicio, no hay separación de trigo y de cizaña. Eso es una fantasía, es un invento no bíblico, que lo creen miles y miles de creyentes y millones en todo el mundo. Sin embargo, no está en la Biblia. Está en la Biblia lo que dice aquí: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Resurrección es una palabra que se refiere a cuando un muerto cobra vida. No es traslación, es resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que los impíos que han muerto a lo largo de la historia van a resucitar para recibir la retribución de sus actos y de su rebeldía contra Dios. Hermano, que Dios te bendiga y que estas porciones bíblicas nos orienten, nos enderecen los pasos, y en vez de buscar una iglesia y después leer la Biblia, siempre digo, lee bien la Biblia y después busca una iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a tener una oración para despedir este pequeño espacio. Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias porque esta noche hemos podido estudiar tu palabra y aprender y recibir las Sagradas Escrituras. Oramos, Señor, para que
estos textos bíblicos se queden en nuestra memoria, en nuestra mente, y recibamos la verdad en nuestros corazones. Que podamos animar a nuestros hermanos, que podamos ser instrumentos en tus manos para salvación de otras personas. Oramos, Padre, por tu presencia en nuestra vida, en cada día, y que tengamos la seguridad de que tú nos estás cuidando, nos estás pastoreando, aún en momentos difíciles. Pedimos estos favores y oramos por todas las personas que han estado escuchando tu palabra en esta noche y los que van a escuchar después. Y pedimos estas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.